Bueno, nos da particular emoción recibir a Sofía Reca hoy como doctora en Derecho por la UPF. Muchos de ustedes la conocen bien, pero para los nuevos integrantes, tanto en la sala como en Zoom, les contamos que Sofía es una persona comprometida con la dimensión social del derecho. Ha colaborado en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional Español, en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado de Buenos Aires. Parte de su estancia doctoral la llevó a cabo en San José de Costa Rica, en la Corte Interamericana, y tras doctorarse con honores en nuestra universidad, ahora colabora en ESADI impartiendo Derecho Constitucional. Muchas gracias, Sofía. Sé que conoces bien cómo funciona este espacio, así que el tiempo es tuyo. Bueno, primero quiero agradecer a Luna por la organización, a todos mis compañeras y compañeros del área por estar acá y obviamente al profesor Said por siempre motivarnos a generar debates y espacios de debate. Y también al profesor Mauricio por estar acá también, me hace mucha ilusión. Bueno, el tema que elegí hoy para traer acá a esta ronda de debate es el desarrollo jurisprudencial de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en la nueva composición de la Corte Interamericana. Quiero, antes de comentarles cómo voy a estructurar la exposición de hoy, comentar brevemente por qué me parece relevante debatir este tema y por qué tiene tanta actualidad. Bongo Dandy señala que la legitimidad democrática de los tribunales internacionales reside en tres componentes: la selección de los jueces y juezas, las garantías del proceso judicial y la argumentación de la sentencia. En este sentido es interesante el voto del magistrado Pérez Manrique en el caso Yacas Ponjat en el año 2020, donde señalaba que la legitimidad de la Corte Interamericana radica en la solidez de sus argumentos, la prudencia de sus fallos y el consenso entre los jueces y juezas. El desembarco de los DESCA en la jurisdicción interamericana en el año 2017 generó un gran debate, tanto dentro como fuera de la Corte Interamericana, por los distintos posicionamientos en torno a la judiciabilidad directa de la cláusula convencional del artículo 26 de la Convención Interamericana. En este marco, en el año 2022, se produjo el cambio más radical en toda la historia del Tribunal Interamericano con la incorporación de 4 nuevos magistrados y magistradas. La jueza Patricia Pérez Goldberg de Chile, la jueza Verónica Gómez de Argentina, la jueza Nancy Hernández López de Costa Rica y el juez Rodrigo, que es el que está atrás, el juez Rodrigo Mudrovich de Brasil. El gran interrogante era, entonces, si con esta nueva composición la Corte iba a mantener o no la línea jurisprudencial en materia de DESCA que había sido hasta el momento tan controvertida. Alguna pista en este sentido nos da el discurso del actual presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique, que en el inicio de las sesiones ordinarias de la Corte hace algunas semanas en Colombia, refería esto. Que ahora... Hablar de derechos humanos es hablar de paz, del acceso a vivir en paz como un derecho humano fundamental. Esta visita de la Corte a Colombia se da en un contexto donde Colombia camina y avanza por un proceso de paz de la mano con una justicia transicional. El camino hacia la paz requiere que se incluyan los derechos humanos en todas sus dimensiones, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, en reconocimiento del principio de progresividad de los derechos, el cual determina que, en materia de derechos humanos, como humanidad, no es posible admitir regresión de especie alguna. Antes de cerrar esta... Bueno, entonces les voy a comentar cómo voy a estructurar mi exposición hecha esta breve introducción. Primero voy a hacer una breve referencia de los casos contenciosos que dictó la Corte Interamericana, la nueva composición, desde mayo de 2023 hasta la actualidad. En segundo lugar, voy a delimitar cuáles fueron los casos en materia de DESCA. En tercer lugar, voy a hacer un análisis comparativo del desarrollo jurisprudencial de la línea de DESCA desde el 2017, que fue cuando desembarcaron en la jurisdicción interamericana, hasta la actualidad. Y como último aspecto, voy a evaluar o intentar evaluar si hubo un avance o un retroceso en el desarrollo jurisprudencial de los DESCA en la jurisdicción interamericana.
Bueno, la Corte Interamericana dictó entre mayo de 2022 a la actualidad 33 sentencias en casos contenciosos. Esas 33 sentencias pueden agruparse en 3 ejes temáticos principales: DESCA, libertad de expresión y desaparición forzada. Bueno, en la copia que les di ven que hay otros asuntos, pero realmente van variando, por eso no los marqué como líneas principales o temáticas principales de esta composición. Un dato interesante para comentar, de color, digamos, es que la Corte rechazó 4 demandas en casos contenciosos en este periodo, lo cual es un elevado índice de rechazo, teniendo en consideración que una vez que llegan a la jurisdicción interamericana, las demandas son generalmente admitidas. Ahora bien, como pueden ver en el esquema que está en pantalla, la Corte dictó 7 casos donde declaró la vulneración del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y estos casos versaron principalmente sobre 2 derechos en concreto: el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Los casos Guevara Díaz, Mina Cuero, Benítez Cabrera, Nissen Pesolani y Aguiñaga Ayllón versaron sobre el derecho a la estabilidad laboral de funcionarios públicos. Y concretamente, en el caso de Guevara Díaz, de una persona con discapacidad intelectual del Ministerio de Hacienda de Costa Rica; en el caso Mina Cuero, de un funcionario policial; en el caso Benítez Cabrera, de 184 trabajadores del Congreso de Perú; y en los casos Nissen Pesolani y Aguiñaga Ayllón, de operadores de justicia, en concreto, fiscales y jueces. Finalmente, en los casos Valencia Campos y Brites Arce, la Corte Interamericana condenó a los estados por la vulneración en el derecho al acceso a la salud en el caso Valencia Campos, de una mujer privada de la libertad, y en el caso Brites Arce, de una mujer durante el parto, calificado como violencia obstetricia. Ahora bien, habiendo delimitado cuáles fueron los casos en materia de DESCA, voy a pasar a comentarles o a hacer una referencia de este análisis comparativo en el desarrollo jurisprudencial desde que comenzó la línea jurisprudencial en materia de DESCA en el año 2017 hasta la actualidad. Ahí, puedo pasar el... Sí, pasalo vos. No. Ahí está, era la anterior. Ahí. Entonces, para hacer este análisis comparativo, tomé en consideración 3 aspectos de cómo fue el desarrollo jurisprudencial en materia de DESCA desde el 2017 al 2023. Primero, cuáles fueron los derechos amparados por el artículo 26 de la Convención. En segundo lugar, cuál fue el alcance de las medidas reparatorias en esta tipología de casos. Y en tercer lugar, cuáles fueron los votos disidentes, teniendo en consideración lo que comentaba al inicio, de que la judiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales fue desde sus inicios muy controvertida en la jurisdicción interamericana. En cuanto al primer aspecto, digamos, los derechos amparados bajo la cláusula convencional del artículo 26, desde sus inicios, digamos, el objetivo primordial desde sus inicios estuvo en proteger el derecho al trabajo. Con los conocidos casos, ya los deben haber escuchado al menos, Lagos del Campo y trabajadores cesados de Petroperú. Entonces, durante la presidencia de Figueiredo Caldás, en el año 2017, se declaró por primera vez la autonomía y judiciabilidad directa del artículo 26, amparando la protección del derecho al trabajo. Un año más tarde, durante la presidencia del magistrado Ferrer MacGregor y la magistrada Elizabeth Odio Benito, desde el año 2018 hasta el año 2021, vemos que hubo un gran avance en los derechos protegidos bajo la cláusula convencional del artículo 26, extendiéndolo a materias como salud, acceso a la vivienda, seguridad social, derecho al medio ambiente sano, acceso a la alimentación, acceso al agua, derecho a la participación en la vida cultural de las comunidades indígenas, derecho a la huelga, asociación y libertad sindical. Todos estos derechos, durante este periodo de tiempo, fueron protegidos y amparados bajo la cláusula convencional
del artículo 26. No es casualidad que esto haya sucedido durante las presidencias de los magistrados Eduardo Ferrer MacGregor y Elizabeth Odio Benito, ya que ambos tienen una postura muy activa en el desarrollo progresivo de la línea jurisprudencial en materia de DESCA, como lo expresan todos sus votos concurrentes en los distintos casos que se dictaron durante ese periodo. Ahora bien, en el año 2022, cuando inicia la nueva composición de la Corte y la presidencia de Ricardo Pérez Manrique, la Corte vuelve a lo que sería la jurisprudencia originaria en materia de DESCA, la protección originaria, que fue el derecho al trabajo y el derecho a la salud, restringiendo, digamos, o limitando la cláusula del artículo 26 a la protección de estos dos derechos en concreto. En segundo lugar, en cuanto al alcance de la reparación, el segundo aspecto que evalué para hacer este análisis comparativo, como ven en el recuadro, hablo de reparación de tipo individual y reparación de tipo estructural. Con esto me refiero a el alcance de los efectos de la sentencia. En las primeras sentencias que la Corte dictó en materia de DESCA, los efectos de la sentencia tuvieron un efecto que solo alcanzó a las partes del proceso. Las reparaciones eran limitadas a las partes del proceso y por tanto sus efectos y el objetivo de esa reparación también. Las reparaciones estructurales o la dimensión estructural de los derechos económicos, sociales y culturales tiende a, siguiendo la definición que da Paola Bargallo, a una vocación transformadora del daño, destinada a reorganizar instituciones sociales o políticas públicas. Es decir, hay una falla en una política pública y lo que hace el tribunal es declarar la vulneración por esa causal estructural y garantizar la protección de ese derecho con medidas reparatorias que exceden a las partes del proceso, ya que el objetivo de la reparación es sanear de alguna manera esa falla institucional o política pública. Este fue el horizonte que tomó la Corte, como ven en el recuadro, desde el año 2018 hasta el año 2021, tomando en consideración que los factores de desigualdad estructural son aquellos que están radicados en cuestiones de inequidad social o exclusión social que son propios de la región. Así lo dice expresamente los votos de los jueces Ferrer MacGregor y Elizabeth Odio Benito, que, como dije, fueron los que impulsaron activamente el desarrollo jurisprudencial con este horizonte estructural en materia de DESCA. Para darles un ejemplo de una reparación estructural en la línea jurisprudencial de DESCA, tomé dos casos. El caso Manuela, del año 2021, y el caso Brites Arce, del año 2022. Uno se dictó con la anterior composición de la Corte y otro se dictó con la nueva composición de la Corte. En ambos casos se declaró la vulneración del artículo 26 por la protección, protegiendo el derecho de acceso a la salud de mujeres en situación de parto, calificadas como violencia obstetricia. Aunque debo decir que se condenaron a distintos estados, en el caso Manuela era El Salvador, en el caso Brites Arce era Argentina, y la regulación en ambos estados de la penalización del aborto es diferente, ¿sí? Pero, no obstante, sí me interesa detenerme en que la vulneración de la cláusula del artículo 26 se basó en el derecho de acceso a la salud de mujeres en situación de parto calificadas como violencia obstetricia. En ambos casos, como vemos, la Corte dicta siempre algunos tipos de reparaciones, como la publicación de la sentencia, pagar sumas indemnizatorias, diseñar o proteger algunas campañas de difusión de los derechos de las mujeres, pagar gastos de tratamiento psicológico, y en el caso Manuela también declaró o ordenó al Estado garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas. Es decir, esta reparación de tipo estructural, como vemos, se extiende a todas las mujeres que estén en la situación más allá de la víctima y tiende a sanear de alguna manera una falla institucional en el derecho de acceso a la salud en esos casos, en los casos de emergencias obstétricas. Otro caso
paradigmático en materia de reparación estructural fue el caso Yaka Honhat, en el año 2020, también que se dictó bajo la presidencia de la magistrada Elizabeth Odio Benito. Este caso es un caso muy novedoso y muy paradigmático porque condenó por primera vez a un Estado por la vulneración por la vulneración del derecho a la alimentación adecuada, al medio ambiente, al acceso al agua potable y a la participación en la vida cultural. Acá avanzó exponencialmente en las materias, ¿no?, que quedan, o los derechos que quedan encuadrados dentro del artículo 26, y fue una sentencia muy novedosa y muy ejemplificadora, ¿sí?, en el ámbito de la jurisdicción interamericana y de nuestra región. Lo que hizo el Estado, lo que hizo la Corte Interamericana al condenar al Estado argentino fue, para garantizar esos derechos que la Corte declaró vulnerados, en el punto resolutivo sexto de la sentencia, ordena a Argentina tomar acciones para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación, garantizar el acceso permanente al agua potable, evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales, posibilitar el acceso a la alimentación nutricional y culturalmente adecuada. Es decir, vemos que la reparación nuevamente va más allá de los efectos del caso concreto y tiende tiene una vocación transformadora para, de alguna manera, sanear esas fallas institucionales y la implementación de determinadas políticas. Interviniendo, por supuesto, en cuestiones que son muy controvertidas. Por eso viene el punto siguiente, que es las posiciones en disidencia en los distintos periodos de la Corte Interamericana o durante este desarrollo jurisprudencial del que vengo hablando. Desde el inicio, el debate se centró en si la cláusula convencional del artículo 26 era o no operativa, es decir, si cabía su judiciabilidad directa ante la Corte Interamericana. En este debate hubo jueces que se posicionaron claramente en contra de la judiciabilidad directa del artículo 26 de la Convención. Y esa posición la asumieron desde el inicio los jueces Sierra Porto y Bio Grossi. Como ven, esas posturas se mantuvieron a lo largo de la evolución del desarrollo jurisprudencial de DESCA, aunque debo decir con algunos pequeños vaivenes, pero para hacer el análisis comparativo, la postura se mantuvo siempre casi lineal. ¿Qué sucedió? Cuando la Corte, en el periodo donde empieza a darle más desarrollo a la dimensión estructural de los DESCA, se sumaron nuevos cuestionamientos que excedían ya el tema de la judiciabilidad directa y que se focalizaban en las competencias del tribunal en materia de reparaciones y en materia de fiscalización de esas reparaciones. Es decir, que a los cuestionamientos originarios se sumaron nuevos cuestionamientos. Y esto produjo que algunos jueces que sí estaban a favor de la judiciabilidad directa votaran en disidencia en casos donde se declaraba la vulneración del artículo 26, como sucedió con el magistrado Ricardo Pérez Manrique en los casos Yaka Honhat y Espoltore. Concretamente, el caso Yaka Honhat, que es el que les refería anteriormente, que fue un caso paradigmático en la jurisdicción interamericana por las vulneraciones que declaró, el juez Pérez Manrique vota parcialmente en disidencia, básicamente en lo que sustentó la argumentación de su disidencia es que la Corte no debería haber declarado la vulneración autónoma del artículo 26 por los efectos al que le dio a esa cláusula en el caso concreto, y que debería haberlo hecho en interconexión con otros derechos convencionales como el de la propiedad indígena, dándole un alcance más limitado a la cláusula del artículo 26, y en este sentido dice en su voto que la legitimidad de la Corte radica en la prudencia de sus fallos y en el consenso de los magistrados. Esta sentencia se dictó por 3 votos contra 3 votos.
Es decir, fue una sentencia, por primera vez en la historia de la Corte, nos encontramos con una Corte totalmente polarizada y que se resolvió a favor de las víctimas por el voto calificado de la presidenta, que es la magistrada Elizabeth Odio Benito, que, como les dije, junto con el juez Ferrer MacGregor, impulsaron activamente el desarrollo estructural de los DESCA. Pero si hubiese sido otro presidente, la historia quizá hubiese cambiado. Lo mismo sucedió en el caso Spoltore, aunque con otra argumentación, pero también es un caso donde se declaró la vulneración del artículo 26 con 3 votos contra 3 votos. Es decir, vemos una Corte en esos casos totalmente polarizada. Finalmente, con la nueva composición, donde finalizaron su mandato la jueza Elizabeth Odio Benito y el juez Bio Grossi, de alguna manera toman las posiciones de esos magistrados, la jueza Patricia Pérez Golver, de Chile, y la posición asumida por la jueza Odio Benito, podríamos decir que la viene a suplir el juez Rodrigo Modrovich de Brasil, porque sus votos concurrentes en distintos casos manifiestan este impulso del desarrollo de la dimensión estructural de los DESCA. Ahora bien, en los votos disidentes de este último periodo, como ven, como se volvieron a limitar el alcance de las reparaciones y se volvieron a limitar los derechos convencionales protegidos bajo el artículo 26, las disidencias volvieron a ser sobre la judiciabilidad directa o no de la cláusula convencional del artículo 26. Y esto se expresa en votos disidentes mucho más acotados, con argumentos mucho más acotados, y que no suman factores adicionales a esas disidencias como si había sucedido durante el periodo anterior. Entonces, la pregunta es, la gran pregunta, ¿hay un avance o hay un retroceso en la línea jurisprudencial en materia de DESCA? ¿Y cuál es el impacto que tuvo la nueva composición de la Corte en este avance o retroceso? Si vemos los datos a simple vista, tomando en cuenta el número de casos en materia de DESCA y las temáticas que abordó la Corte en esta materia, resulta muy evidente que desde el año 2017 hasta el año 2021 hubo un desarrollo progresivo de la línea jurisprudencial en materia de DESCA, que se frenó en el año 2022 y que incluso podemos decir sufrió un retroceso, si uno ve estas dos variables. Ahora, esto sería una lectura un poco simplista de lo que está sucediendo en la jurisdicción interamericana, y si queremos escalar un poco más hondo y hacer un análisis un poco más profundo, tenemos que tener en cuenta algunos factores adicionales para entender por qué la Corte, de alguna manera, frenó la línea jurisprudencial en materia de DESCA. En primer lugar, a partir del año 2011, se constata una tendencia en ascenso por parte de los estados de la región de cuestionar la legitimidad de la Corte Interamericana. Por eso pongo la línea de backlash. Esto generó, justamente con el desarrollo progresivo aparte de los DESCA, generó bastantes cuestionamientos por parte de los estados. Entonces, en este marco o en este contexto, la nueva composición de la Corte tenía o tiene que reforzar esa legitimidad. ¿Y cómo refuerza de alguna manera esa legitimidad la nueva Corte, o los nuevos jueces, por así decirlo? Mediante el mayor consenso posible entre los magistrados y magistradas. ¿Y cómo se logra este mayor consenso posible? Mediante una tesis moderada de los DESCA. Y esta tesis moderada responde, por un lado, a mantener la línea jurisprudencial más consolidada, que es la relativa al derecho al trabajo y la relativa al derecho a la salud, que si nosotros observamos la jurisprudencia de DESCA fueron los primeros casos que dictó la Corte, y que ya viene mucho más consolidada que líneas jurisprudenciales como, por ejemplo, de derecho al acceso al medio ambiente, que son líneas nuevas, por así decirlo, porque se dictaron en el año 2020, entonces, manteniendo esa línea jurisprudencial mucho más consolidada y
dándole un alcance más limitado a las medidas reparatorias, ciñéndose al caso individual. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de esta tesis moderada? ¿O qué efectos vemos de esta tesis moderada? Bueno, no hay nuevos cuestionamientos, o no obliga a los nuevos jueces a posicionarse o poner en riesgo la posición de los nuevos jueces en contra o que voten en disidente por factores adicionales que no sean relativos a la judiciabilidad directa o no de la cláusula del artículo 26, posición que asume el magistrado Sierra Porto y la magistrada Pérez Golver desde el inicio, y resoluciones o sentencias que se votan 5 votos contra 2 votos, la gran mayoría. De las 7 sentencias que observamos, solo una se dictó 4 votos contra 2, y la mayoría de las sentencias dictaron 5 votos contra 2 votos. Y la primera sentencia que dictó la Corte, que fue la sentencia en materia de DESCA, y no es casualidad creo, la materia de DESCA que dictó la Corte en esta nueva composición, que fue la sentencia de Guevara Díaz, el Estado ya había asumido su responsabilidad. Entonces no había un gran riesgo en ese caso de la Corte de posicionarse en favor o en contra de los DESCA. Y no es casualidad que haya sido el primer caso que dictó la Corte Interamericana, donde ya Costa Rica había dicho, bueno, asumo la responsabilidad por la vulneración del artículo 26. Ahora, en contraposición, cuando durante el periodo de mayor desarrollo de la línea jurisprudencial de los DESCA, que como vemos fue en el año 2020 y 2021, es donde hubo más tensiones en el seno del tribunal, y esto se evidencia en sentencias que salen con 3 votos contra 3 votos, poniendo claramente en riesgo la posición institucional y legitimidad de la Corte frente a los estados, porque da razones de sobra a los estados a decir esta sentencia no es justa, porque si hay 3 jueces que están diciendo que no corresponde porque el tribunal no tiene competencias, por supuesto que avala la postura de los estados y le queda mucho más cómodo a los estados. Entonces, de alguna manera estas sentencias ponen en riesgo, aunque vale decir que este tipo de sentencias surgen o se desarrollan en un contexto totalmente idóneo, que es durante el desenlace de la pandemia, donde lo que más estaba en juego eran justamente los derechos económicos, sociales, culturales y actualmente los ambientales, un tema que está preocupando a toda la comunidad internacional, y que con carácter innovador la jurisdicción interamericana ya resolvió en el año 2020 con medidas concretas tendientes a garantizar la protección de ese derecho. Entonces, cabe preguntarnos si al final esta tesis, si al final el desarrollo jurisprudencial de los DESCA lo vamos a ver en la teoría o el impacto que este desarrollo jurisprudencial tiene en la práctica mediante esta vocación transformadora del daño y, por otro lado, transformando la jurisdicción interamericana en un ámbito de transformación social. En este sentido, la Corte, durante el periodo de mayor desarrollo de las líneas jurisprudenciales de DESCA, tomó medidas institucionales concretas tendientes a promover que la jurisdicción interamericana sea un espacio de transformación social y garantía de estos derechos económicos, sociales y culturales. Como por ejemplo, en el año 2019 sacó una reglamentación que obliga a la Corte Interamericana a notificar las medidas de garantía de no repetición, que no estaba obligado a notificarlas, a publicarlas la Corte Interamericana. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo que hay atrás de esta medida? Que la sociedad internacional y los amicus curiae tomen intervención en el cumplimiento de esas medidas de reparación. Y esa es la finalidad o el horizonte con el que estaba proyectándose la Corte hasta el año 2022. Me interesa también, muy interesante, el rol de fiscalización que asume la Corte, digamos, durante todo este desarrollo jurisprudencial, durante todo el transcurso de las sentencias, uno ve que la Corte toma una posición mucho más activa en la fiscalización de las medidas de reparación estructurales, lo cual también modifica el rol de la jurisdicción internacional, de una jurisdicción mucho más tímida, por así decirlo, en el control del cumplimiento de las medidas reparatorias. Me interesa
hablando, y para ya ir terminando, en esto del impacto, ¿no?, de los derechos económicos, sociales y culturales en los estados. En el caso de Yacas Honjat, lo tomo como ejemplo, y lo tomé como ejemplo a lo largo de todo el desarrollo de mi exposición, porque es interesante, que fue un caso novedoso, que a la vez expresa la polarización del tribunal, porque se votó 3 votos contra 3 votos, donde las medidas de reparación estructural son totalmente novedosas. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en Argentina? Bueno, hace unos días, la Argentina, cuando se dictó el caso Yacas Honjat, que declaró un montón de medidas que eran muy novedosas y ambiciosas, porque es también muy interesante destacar que eran medidas reparatorias muy ambiciosas, la Argentina creó por primera vez una unidad de ejecución de sentencias, de la sentencia, que no lo había hecho hasta ese momento, y lo creó por la tipología de medidas que había ordenado la Corte Interamericana. El director, o quien está a cargo de esa unidad de ejecución, es Rodrigo Robles Tristán, y hace unos días él publicó en su LinkedIn esta noticia. Dice: muy contento por la concreción de un objetivo ambicioso de la unidad ejecutora de la sentencia Yacas Honjat, dictada en el año 2020. El gobierno nacional, con financiamiento de The World Bank, apoyará la relocalización de las familias campesinas que ocupan el territorio indígena. Es la primera vez en un conflicto de décadas que el Estado Nacional avanza en un plan integral orientado a restituir territorio indígena y al mismo tiempo asegurar los derechos e intereses de las familias campesinas. Sin dudas, es una victoria política de las familias chaqueñas de Santa Victoria, que hace más de 30 años luchan conjuntamente por proteger su dignidad. Este proyecto de The World Bank lo que hace es implementar un programa nacional para la ejecución de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos, y va a destinar $12.000 millones provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción para mejoras en la calidad de vida de los pobladores del Chaco salteño. Esto se publicó hace un par de días, y esto visibiliza cuál es el impacto, ¿no?, de estas medidas de reparación estructural de las que le hablé. Y la pregunta es, si hubiese otro miembro con una tesis moderada presidido la Corte Interamericana, claramente todo esto, o esta historia, nos estaría contando. Entonces, cierro acá, y ya creo que paso a una ronda de discusión y debate, y bueno, muchas gracias por escucharme.